Muy buenas tardes con todos. Vamos a esperar a que David y Javier se acaben de conectar para poder empezar con la clase. Les agradezco mucho su puntualidad y esperemos un minutito. Javier ya está. Nos falta David y Edis. Bueno, parece que David está teniendo dificultad en la conexión de audio. De todas maneras, vamos a empezar. Ojalá que David pueda resolver el problema de audio. Entonces, ahora sí, oficialmente, muy buenas tardes con todos. Qué gusto tenerlos acá en nuestra segunda semana ya de clases de este semestre. Antes de empezar con materia como tal, como siempre, vamos a trabajar alguna técnica en este caso, de trabajo para postura de espalda. Entonces, les voy a pedir que se separen de la espaldar o de cualquier lugar en que puedan estar arrimados, una pared o lo que sea, sentándose un poquito a la mitad de su asiento, ¿no? O sea, no al filo tampoco, pero sí como a la mitad, de tal manera que tus plantas de los pies toquen el piso, ambas plantas de los pies. Entonces, si es necesario hacer ajustes, este es un buen momento para que los hagas. ¿Ok? Entonces, asegúrate de que estás cómodamente distribuido tu peso en todo el asiento. Y ahora sí vamos a corregir la espalda a través de ubicando el esternón, que es esta parte de aquí, entre donde terminan eh, se me fue el nombre de las clavículas, donde terminan las clavículas, aquí en el centro empieza el esternón, es duro. Entonces, ubica tu esternón y levántalo hacia arriba y hacia adelante. Entonces, fíjense en cómo ahí pasa un movimiento de que yo estoy como estoy como encorvada, y el momento que yo elevo el esternón hacia arriba, es como que logro una mejor postura, ¿no? Entonces, esa es la primera parte. La segunda parte es llevar los hombros primero hacia arriba, lo más que puedas hacia las orejas. Luego, sin bajarlos, llevarlos hacia atrás lo más que puedas. Ahí vas a sentir un estiramiento de aquellos músculos que están contracturados por la mala postura. Y ahora sí, despacito vas a bajar los hombros, sin traerlos hacia adelante, sino dejándolos hacia atrás. Entonces vas a sentir como que toda tu caja torácica está como expandida, ¿no? Y eso es lo que te va a permitir tener una mejor capacidad pulmonar. Súper importante ahorita que todos mejoremos nuestro sistema respiratorio, nuestra capacidad pulmonar. Entonces, esta es la postura que vas a querer tratar de siempre regresar, ¿no? O sea, si es posible que tomaras tus clases, que vieras tus streamings de video, en esta postura sería genial. Entonces, traten la mayor parte del tiempo estar así, sin arrimarse y con la espalda erguida, ¿no? Eh, la mirada tiene que estar sin dificultad a la altura de tu cámara. Entonces, bueno, ahorita si no puedes, para la próxima corrige la altura de tu pantalla, de tal manera que no tengas que agacharte para mirar, sino que puedas mirar directamente al frente. Se puede colocar unos libros, unas cajas, cualquier cosa para alzar la altura de la compu, ¿no? Especialmente cuando uno está haciendo streaming, no necesitas mucho teclear, entonces es más conveniente ponerlo de tal manera que tu cuello no se incomode por tener que estar viendo hacia abajo, si es que la pantalla está muy abajo con respecto a ti, o si está muy arriba, como si estás viendo en una televisión que está en la pared, pues viendo hacia arriba, ¿no? Entonces, de esta manera procuramos que las cervicales estén lo más cómodas posibles. Ok, entonces el ejercicio que vamos a hacer ahora es un ejercicio de flexibilización de los hombros. Entonces, para ello vas a alzar tu brazo derecho lo más que puedas hacia arriba con el codo bien estirado. Me voy a poner un poquito más para atrás para que lo puedan ver.
Entonces, que el brazo esté a la altura de tu oreja. Entonces, trata de que el brazo no esté así hacia adelante ni hacia atrás, sino a la altura de tu oreja. Que tu codo esté bien estirado, que no esté así, sino bien estirado. Y la mano también está bien estirada. ¿Sí? Entonces, mano estirada, o sea, muñeca recta, codo recto, brazo a la altura de la oreja. ¿Ok? Entonces, ahora haz que tu palma mire hacia atrás. Entonces, fíjate cómo mi codo mira hacia adelante porque la palma está mirando hacia atrás. Lo voy a hacer acá abajo. Entonces, de lo que estaba así, viré la palma hacia atrás. Entonces, el dorso está mirando al frente, la palma está mirando hacia atrás y el codo, por lo tanto, mira hacia acá. Entonces, ahora vas a doblar el codo de tal manera que lograr que tu palma toque tu espalda. ¿Sí? Entonces, con la palma tócate y los dedos, tócate la espalda, a la altura del hombro, ¿no? Corrige, ayúdate con la otra mano para corregir el codo y llevarle lo más arriba posible. El codo debe apuntar hacia el cielo. Si tu codo está por acá, significa que nos falta flexibilidad en el hombro, ¿no? Entonces, ayúdate con la otra mano lo más que puedas a que el codo apunte hacia arriba. ¿Ok? Entonces ahí le vas a dejar esa mano estirando totalmente esta parte de tu cuerpo, tocándote el hombro con los dedos y la palma de la mano que está doblado el codo y llevando el codo lo más arriba hacia el cielo. ¿Ok? Ahora vamos con la otra mano. Entonces, con la otra mano lo que vas a hacer es llevar el hombro hacia atrás. Vas a doblar el codo y vas a llevar tu dorso de la mano a tu espalda. ¿Sí? Entonces, tocas la espalda con el dorso por detrás y ahora trata de lograr que tus dedos se toquen, los dedos de la mano de arriba con los dedos de la mano de abajo. Para ello, ayúdate, como decíamos, llevándote este codo lo más arriba posible, caminando con los dedos en tu espalda y el otro codo lo más pegado hacia ti para que tus dedos se logren tocar. No les puedo mostrar, pero yo me estoy tocando los dedos de la una mano con la otra. ¿Ok? No importa que no te llegues a tocar hoy, es un tema de flexibilidad. Sostén ahí, inhalando y exhalando por la nariz por unos segundos. Y observa tu cuerpo. Siente dónde hay estiramientos, dónde hay molestias o alivios por hacer esta postura. Esta postura es súper útil para corregir tendencia a jorobarse, especialmente si pasas mucho tiempo en el celular, por ejemplo, agachado. Entonces esta postura contrarresta. Y el alivio de tu espalda será en la medida en que logres mantener un rato más. Ok, vamos a soltar, inhala y al exhalar despacito, estira otra vez el brazo de arriba y bájalo y descánsalo en tu muslo. Ahora despacito, estira el brazo de abajo y también descánsalo en tu muslo. Vamos a descansar un ratito, llevando hombros atrás, abajo y nuevamente, mientras inhalas y exhalas, sintiendo tu cuerpo a nivel del hombro derecho, del hombro izquierdo. Trata de sentir si hay alguna diferencia entre los dos. Si la postura causó alivio, causó dolor, causó molestia. Trata de sentir cualquier cosa, cualquier información que te esté dando tu cuerpo. Ok, ahora vamos a repetir del otro lado. Entonces ahora a mí me toca el brazo izquierdo. La mayoría de ustedes sí me siguieron. Ahora nos toca con el izquierdo y si no con el que contrario, ¿no? Ese va arriba. Recuerden que la idea es estirar bien el codo y estirar bien la muñeca para que sea como una sola pieza, tu brazo, ¿no? Lo segundo, que tu brazo esté a la altura de la oreja, no esté hacia adelante, sino llévalo hacia atrás, lo más que puedas. Si es necesario, ayúdate con la otra mano, ¿ok? Lo siguiente era que la palma mire hacia atrás
y ahí el codo mira hacia adelante, ¿sí le ves? Entonces lo que hice fue de lo que estoy así, miro hacia atrás. Y estando acá, pues ahí puedes ver el codo, ¿no? Entonces es un movimiento del manguito rotador. Ahora doble el codo y haz que tu palma y tus dedos toquen tu espalda. ¿Ok? Entonces esto ya da un gran estiramiento en esta parte de acá, pero le vamos a ayudar un poquito más con la otra mano. Agárrate del codo y llévalo más hacia arriba y hacia atrás, que el codo apunte hacia el cielo. Y camina con con tus dedos y tu palma en tu espalda lo más abajo posible, para ver si de este lado logras agarrarte, porque la flexibilidad es distinta, ¿no? Entonces déjale ahí ese brazo y ahora vamos con el otro. Entonces lleva el hombro hacia atrás, estira el brazo y dobla el codo metiendo tu brazo por detrás para que el dorso de la mano toque tu espalda. Y busca que se puedan encontrar los dedos de la una mano con los dedos de la otra. Aquí me costó un poquito más, pero ya me estoy tocando los dedos de la una mano con la otra. Y sostengo un poquito, no agaches la cabeza, mira al frente, inhala y exhala. No importa si no te llegas a tocar, simplemente proyecta los dedos de la mano del brazo que está arriba hacia abajo y los dedos del brazo que está abajo hacia arriba, como que trataran de encontrarse en el medio, aunque no se lleguen a tocar. Mira al frente y sostén un instante. Mientras inhalas y exhalas por la nariz, siente qué pasa en tu cuerpo, qué músculos están siendo movilizados por esta postura, qué pasa con tu columna, cómo sientes tu postura. Hacer esto nuevamente es muy bueno para eliminar tendencia a jorobarse. Ok, vamos a salir, entonces con mucho cuidado, estira el brazo que está arriba y llévalo al frente, asiéntalo sobre tu muslo y ahora saca de atrás el brazo que tenías por detrás y ponlo también en tus muslos. Lleva los hombros hacia atrás y hacia abajo. Unas cuantas inhalaciones para dejar que el cuerpo asimile los beneficios del movimiento que hemos hecho. Ok, inhala profundamente. Exhala por la nariz. Y puedes moverte libremente, acomodarte, si te da ganas de estirarte un poco, de darte un masajito, hazlo, ¿no? Es importante darle a tu cuerpo estos espacios de cuidado para que sepa que sí le tienes consideración y que sí sabes que es un gran esfuerzo esto de tomar clases tanto tiempo desde la virtualidad. Ok, ahora sí, muy buenas tardes, bienvenidos. Quisiera escuchar un par de comentarios con respecto a este ejercicio. Le pido por favor a José Arciniega que saludes, José, y nos cuentes qué te pareció este ejercicio. Buenos días, ingeniera. Con el brazo izquierdo se me fue fácil. Cuando mandé el brazo izquierdo hacia atrás, se me fue fácil tocar los dedos, pero cuando hice con el brazo derecho y no pude. Y sí traté, pero en verdad no ni siquiera me acercaba. Entonces fue curioso ver que tenga flexibilidad más en un brazo de un lado que del otro. Sí, gracias, José. Es interesante, pero es así. Y lo mismo que pasa con nuestro cuerpo, que el lado izquierdo no necesariamente funciona igual que el lado derecho en flexibilidad. También
sucede en equilibrio, también sucede en tonificación y también le sucede a nuestro cerebro. Nuestro cerebro derecho y nuestro cerebro izquierdo no necesariamente trabajan en equilibrio y eso es lo que causa a veces malestar, ¿no? Entonces es importante hacer ejercicios. También hemos de hacer ejercicios cerebro izquierdo derecho para ir equilibrando tu cuerpo e ir logrando una armonía. Entonces, sí, por lo general hay un lado del cuerpo que es más flexible que el otro, como le pasó ahorita a José. Me gustaría saber asimismo comentario de parte de Pablo Flores, por favor. Buenas tardes, profe. Sí, la verdad me pareció súper interesante porque, claro, uno está acostumbrado a estar sentado por varias horas en las clases y muchas veces no nos damos un pequeño descansito para hacer al menos esta clase de ejercicios y al menos personalmente, sí se siente uno como que más aliviado o fresco, por así decirlo. Sí, gracias, Pablo. Así es, y por eso vamos siempre a darnos unos minutitos al inicio para hacerlo, porque pues acabamos de llegar del almuerzo. Probablemente ustedes tuvieron actividad de clases y otro tipo de actividades que todos tenemos en la mañana, entonces pues es bueno concentrarnos. Entonces no es tiempo perdido, es todo lo contrario, es tiempo bien invertido para poder focalizarnos. Entonces, vamos ahora sí a entrar en materia. Vamos primero a revisar lo que fue los trabajos que ustedes hicieron esta semana, que fueron dos. Entonces, le voy a pedir asimismo a un par de compañeros que nos cuenten. Vamos a empezar con el primer trabajo. Como ustedes recordarán, quedamos en empezar reflexionando un poco sobre calidad desde la perspectiva de nuestra propia experiencia de vida, ¿no? Entonces, ¿cómo está la calidad de mi vida? Un poco analizándola en estas dimensiones que proponía el esquema que vimos. Y en base a eso, pues determinar en cuál de ellas quiero yo proponerme una acción de mejora durante este semestre. Y esas acciones de mejora son las que ustedes subieron al aula hasta esta mañana, ¿no? Yo les voy a contestar asimismo a través del aula a cada uno, aprobándoles sus acciones y mediciones y dándoles las sugerencias de cambios en caso de que sea necesario. Pero sí quisiera conversar ahora, al menos con un par de personas, con respecto a su trabajo, ¿no? Entonces voy a empezar con Henry, por favor, si nos puedes contar qué dimensión escogiste, qué acción y cómo la vas a medir. Bueno, sí, buenas tardes, Inge. Yo la dimensión que escogí fue la actividad física y puse como acción puse que debo estirar el cuerpo unos 5 minutos antes y después de cada clase que se tenga en el día. Y esta actividad comenzará desde el 7 de junio del 2021 y terminará el 20 de septiembre del 2021. Y para medir esta actividad se realizará mediante una cuenta de calorías que se quemada al final del día. ¿Y cómo vas a hacer esa medición de quema de calorías? A través de un reloj inteligente. Chévere, muy bien. Perfecto. Entonces, de aquí lo que queda es pues la ejecución, es decir, empezar a hacer los registros para luego poder hacer el informe, ¿no? Recuerden que hay una fecha en la cual cada uno de ustedes tiene que entregar un informe con respecto a su proyecto individual de mejora. Gracias, Henry. Quisiera escuchar a otra persona. Veamos, Sebas Rueda, por favor. Presente. Hola, cuéntanos qué propones como acción de mejora y cómo la vas a medir. En mi caso, Sí. de lo que yo había, o sea, de lo que yo había propuesto era la parte del bienestar socioeconómico, por la parte de que, o sea, yo recién hace algún tiempo empecé a trabajar, entonces ya empecé a percibir dinero, y la cuestión era que, claro, como duré un tiempo sin trabajar, entonces se venían acumulando deudas y cosas por pagar, entonces mi plan era empezar a pagar las cosas que
que han venido surgiendo como necesidades. Entonces, por ejemplo, una de esas es, para el trabajo necesitaba una buena computadora, entonces me compré una computadora y me endeudé en esa. Entonces, mi plan es, bueno, ya tenía yo un plan porque yo la empecé a pagar desde febrero. Entonces, la idea es terminarla de pagar en septiembre y ya tener un dinero más libre para eso. ¿Y qué acción específica? O sea, entiendo que tu objetivo es hacer el pago, ¿no? Para lo cual necesitas obviamente ir generando ingresos. ¿Qué acción específica entonces vas a proponerte para lograr esto? ¿Y cómo Ya, lo vas a medir? lo que yo estaba poniendo es, bueno, yo lo puse desde dos puntos de vista, ¿no? El hecho de que tengo que seguir trabajando y mantener el trabajo el tiempo necesario hasta eso. Y la otra es que del dinero que me entra, yo tengo que o sea, tengo que sacar el dinero que necesito para pagar mes a mes. Entonces, una vez que ya me organizo bien en las cuentas que tengo que hacer, entonces ahí sacar el dinero y pagar. Ok, correcto. Entonces, en tu caso es importante ir llevando registro de cuánto dinero, digamos, destinas para el pago e ir viendo cómo va disminuyendo el pago, ¿no? Podrías, para no tener que darnos valores concretos, hacerlo con porcentajes. Podrías decir, por ejemplo, del 100% de la deuda, ahorita está el 70%, el mes que viene está el 60%. Entonces, podrías ir viendo y cómo va bajando la deuda, aunque sea de forma porcentual, para ir pudiendo cuantificar cómo te vas aproximando a tu meta de pagar la deuda de la Sí, compu y cualquier otro. la bajo en mes a mes, pago un 20% de la computadora. Entonces ya ahorita tengo el 60% cubierto, más o menos. Chévere, Bueno, chévere, muy bien. sí, como 40, 45, más o menos. Muy bien, esa es la idea, que podamos ir determinando cómo se va progresando cuantitativamente. Ok, les tengo que leer a todos ustedes y contestarles, pero si es que alguien quisiera ahorita o tuviera una duda sobre lo que entregó y quisiera contarnos para hacer una retroalimentación, este es el momento. Puedes alzar la mano electrónica o puedes directamente abrir micrófono. em, si es que alguien tiene dudas y quisiera que analicemos su propuesta. Recuerden que este proyecto individual vale un punto al bimestre, ¿no? Y el entregable va a ser este informe en donde pondremos, en donde que irá acompañado con los registros cuantitativos que hayas tomado. Ok, veo que nadie alza la mano, entonces les voy a pedir por favor que me ayuden con una reacción de like para de paso tomar la asistencia del día de hoy. Muchas gracias. Me falta Javier, José, Rodman, William, si pueden por favor. Gracias. Y Sebas. Listo. Ok, ya los tengo acá. Entonces, bueno, con esa tarea entonces ya tienen ustedes todo lo que necesitan para hacer su tarea individual, más la retroalimentación que yo les voy a dar, como les decía. Vamos a la segunda tarea. La segunda tarea consistía en la lectura del capítulo 1 del texto de estudio de este bimestre, del cual solo vamos a cubrir los 4 primeros capítulos y vamos a ir poco a poco revisando el texto y haciendo ejercicios seleccionados. Entonces, primero quisiera saber qué les pareció el texto. Entonces, igual, Benjamín, si puedes, por favor, darme tu apreciación, tu retroalimentación después de haber leído este primer capítulo. ¿Qué opinión te merece el texto que estamos usando? Y me parece súper genial ya que presenta pues ejemplos prácticos como por ejemplo de entender el modelo de negocio. Hablaba de una persona en cómo vio que se manejaba la calidad en ¿cómo es? En el tema médico para crear un producto para medicina que pues está en juego las vidas de las personas, y comparaba con lo de las impresoras, que ahí no es tan relevante la calidad. Ujú. Y entonces me pareció bastante práctico, no solo teórico, sino práctico, y eso me pareció muy bueno para aprender. Chévere, sí, es un texto bastante nuevo y el autor Claudio Porte es una persona que tiene muchísima experiencia en temas de calidad, no solamente como docente, él es profesor en Canadá.
Pero también él ha trabajado en la industria con empresas bastante importantes, haciendo justamente asesorías de los temas de calidad. Entonces, el libro ya tiene algún recorrido y ahorita están preparando la edición en chino y en español. Entonces, a lo mejor para el año que viene ya habrá una edición traducida, aunque a mí me sigue gustando más las ediciones en el idioma original, aunque Claude, él vive en la parte de Canadá que hablan francés. Entonces, él en realidad su idioma nativo es francés, sin embargo, el libro lo escribió en inglés. Ok, gracias, Benjamín. Francis, por favor, ¿nos puedes dar tu opinión sobre el texto en general después de haber leído el primer capítulo y visto los ejercicios? Bueno, buenas tardes, Inge, buenas tardes, compañeros. Yo creo que la parte que más chévere me pareció y bueno, más vinculándole con el trabajo fue la parte que abordaba los problemas y los errores que nos pueden surgir a lo largo de un proceso de un proyecto de software. Entonces, me pareció bueno eso porque ya en la mayoría de materias se ven el cómo tienes que hacer, pero no el qué problemas pueden surgir y poner, o sea, como decía Benjamín, ejemplos de cada cosa resulta bien atractivo y entendible para a la final sacar el mejor provecho y desarrollar un buen proyecto cubriendo justamente la materia que es calidad. Chévere, gracias Francis. Justo hoy al final vamos a hablar del proyecto. Ya tenemos que armar esta semana los equipos y hacer una primera capacitación que vamos a tener para asegurarnos que todos partimos del mismo nivel y con la misma idea y más bien dicho, con la misma base metodológica, ¿no? Entonces vamos a tener dos talleres al respecto, pero bueno, de eso vamos a hablar al final. Me gustaría ahora sí entrar en los ejercicios como tal, para lo cual les voy a pedir que compartan su pantalla a algunos de ustedes y nos muestren su PDF, así es que tengan a la mano el PDF y la posibilidad de compartir pantalla. Quisiera empezar por favor con Pablo Flores. Si nos puedes por favor compartir pantalla y mostrarnos tu PDF de deber. Por ser Pablo el primero que va a mostrar su deber, voy a ir retroalimentando también cosas que ustedes deben cuidar para no perder calificación. Pablo, ¿sí estás ahí? Sí, profe, ya No hay ahí problema. ya Ajá. deberían estar viendo mi pantalla. Así es. Puedes ponerte al inicio, por favor. Ok, entonces, antes de darle la palabra a Pablo, recuerden que para hacer los trabajos hay que usar las plantillas oficiales del curso. En este caso usamos la plantilla de Word y ya les voy a compartir en estos días la de PowerPoint también cuando la de tarea sea en diapositivas. Entonces, en la primera parte siempre debe ir tu nombre, la fecha y el tema, que está muy bien en este caso. Y una cosa bien importante, voy a hacer, fíjense en la esquina superior izquierda donde se refleja el nombre del documento. Aquí Pablo tiene un defecto de calidad que le va a significar una rebaja de notas. Si ustedes se fijan, el nombre del archivo está con un nombre cualquiera, GHD, GH, lo que sea. Esto es porque cuando tú utilizas la plantilla Word, tienes que irte a propiedades y en propiedades cambiar el título del documento, porque si no el generador de PDF, como no tiene título, coge cualquier cosa o tal vez en ese título estaba escrito esas letras, ¿no? Entonces, este título lógico del documento tiene que coincidir con el título físico del PDF que habíamos quedado que era Laporte C1, raya baja, tu apellido y tu nombre, que sí es el nombre que Pablo le dio al documento. Entonces su documento sí está bien nombrado externamente, pero falta nombrarlo bien internamente, lógicamente. Entonces tomen en cuenta eso para los siguientes deberes. ¿Puedes bajarte un poquito, Pablo, para dejarnos ver el resumen? Ok, la segunda cosa gracias, que les quiero retroalimentar es la parte del resumen del aprendizaje obtenido. Primero, la plantilla ya te especificaba el número, digamos,
aproximado de caracteres que debe tener esta parte, que son 250, puede ser un poquito más o un poquito menos. Entonces, ¿cuál es la idea? Un poco aprender a hacer comparativos de antes y después, ¿no? Buscando siempre dónde ha habido mejoras, porque de eso se trata esta clase de calidad. Entonces, antes tú empiezas con una línea base de lo que conoces, ¿no? Luego lees el capítulo, haces los ejercicios y estás en otro estado, ¿no? De tu aprendizaje. Con un poco de suerte, la lectura y el hecho de hacer los ejercicios te ha servido para aprender algo más. Entonces, esta sección es para resumir ese algo que has aprendido por hacer este deber. Esta sección es obligatoria y es un buen porcentaje de la nota. Noto que algunos de ustedes todavía no les he subido notas porque no acabo de leerles a todos, pero algunos de ustedes no hicieron la sección de resumen, entonces eso significa tarea incompleta. Esta sección es súper importante y va prácticamente en todas las tareas porque es lo que nos permite ganar esa, digamos, desarrollar, más bien dicho, esa habilidad de darnos cuenta partiendo de una línea base, analizando la situación actual, cuál es la diferencia. ¿Sí? Y en teoría, si hemos hecho bien las cosas, la diferencia debe ser a favor de, en este caso, a favor de tu aprendizaje, a favor de tu formación. Ahora sí le dejo la palabra a Pablo, por favor, sin leernos, solamente dinos en resumen qué fue lo que aprendiste haciendo esta tarea. Ya, bueno, lo principal que a mí me llamó la atención fue la parte de justamente el primero de los ejercicios en los que hablaba de describir no, perdón, el segundo ejercicio que era sobre las categorías de los posibles causas de los errores. Entonces, bueno, eran 8 las categorías en las que se dividía y en el libro explicaba mediante algunas páginas en algunos casos y algunos ejemplos los distintos causas que pueden tener los errores más comunes que se dan al momento de desarrollar o mantener el software. Entonces, me pareció interesante la parte de, por ejemplo, la parte esta de aquí de la comunicación efectiva, eficaz, porque, bueno, muchas veces, y esto viene también junto con una que estaba más aquí abajo de las desviaciones de las especificaciones, porque muchas veces uno, como uno ya podríamos decir que uno ya se dedica a esto, uno entiende el sistema o los sistemas desde su punto de vista, en este caso de nosotros como desarrolladores. Sin embargo, uno lo que tiene que hacer es no verlo desde su punto de vista, sino tratar de comprender y entender lo que quiere el cliente y en función de lo que quiere el cliente simplemente plasmarlo y codificarlo y realizar el sistema. Entonces muchas veces hay veces que las especificaciones no están bien, como su nombre lo indica, especificadas. Entonces uno empieza a asumir cosas, lo cual obviamente es un error porque nosotros no somos los dueños del sistema, simplemente somos los que lo realizamos y esta clase de asunciones que nosotros tomamos puede generar errores porque, bueno, obviamente el cliente no necesariamente va a querer que se lo haga de esa manera. Entonces, tal vez es algo que muchas veces uno se lo pasa por alto y es por esto mismo de que nosotros ya nos estamos viendo en el rol de desarrolladores. Entonces, nosotros como que hacemos la cosa como nosotros creemos que es. Sin embargo, todo esto debe venir de parte del cliente. Bueno, además de eso, también me pareció interesante la parte de la diferencia entre el aseguramiento de la calidad y el control de calidad como tal, en el sentido de que el aseguramiento de la calidad se trata como tal de un proceso proactivo, es decir, que como su nombre lo indica, busca que antes de, por así decirlo, de sacar a producción un software, en este caso, el sistema sea de calidad, en función de que posteriormente se halle la menor cantidad de errores o genere la menor cantidad de fallos. Y en cambio el control de calidad, que ya es un proceso reactivo, en el cual uno, una vez que ya ha realizado el software o programa en general, uno al momento de ya estarlo usando, se da cuenta de los errores que tiene y una vez que se identifican esos errores, se los trata de corregir de manera eficaz para que no el programa sea lo más eficiente posible.
Así es, muchas gracias, Pablo. Está muy bien tu trabajo, a excepción de lo que te decía del nombre del archivo, no encuentro más defectos de calidad, así es que ya te haré llegar tu nota a través de del aula. Puedes dejar de compartir. Súper importante, bueno, la diferencia entre aseguramiento y control de calidad la vamos a seguir estudiando en esta semana con el capítulo 2 que vamos a ver sobre la cultura de la calidad, pero súper importante lo que Pablo decía con respecto a la parte de tomar en cuenta que el producto tiene que ser tal como lo necesitan los usuarios, los stakeholders, más que como nosotros nos imaginamos o nos gustaría que fuera. Esto lo vamos a aplicar en la práctica en el proyecto de curso. Entonces, creo que ya les adelanté que nos vamos a dividir, o si no les cuento ahorita, nos vamos a dividir en equipos de 4 personas. Ustedes escogen con quién quieren trabajar. De estas 4 personas, 3 van a ser el rol de desarrolladores. Y uno de ustedes deciden quién va a hacer el rol del product owner, porque vamos a trabajar utilizando como proceso Scrum. Entonces, el product owner no es como a veces se piensa o se dice a la ligera, un cliente que está metido en el equipo de Scrum. El product owner es una persona técnica, es un ingeniero cuya misión es justamente hacer de interfaz entre el equipo y todos los stakeholders, siendo él el que se abandera o sea persona de lo que decía Javier, de asegurarse que el producto responda a las necesidades implícitas o explícitas de todos los stakeholders, ¿no? Entonces, este rol es súper importante y es el que primero entra en acción, porque es además el que luego le va guiando al resto del equipo, que son los desarrolladores, en lo que deben implementar, lo que deben construir, lo que deben probar. Entonces, vamos nosotros en la primera fase del proyecto a llegar a la definición de lo que se llama un mínimo producto viable. Viable en el sentido de que se lo pueda construir, pero sobre todo en el sentido de que le agregue valor a los clientes y usuarios dentro del ámbito que estamos ayudando a automatizar. Entonces, al inicio lidera el orquesta, digamos, el trabajo del equipo, el product owner, y luego pues ya el grueso del trabajo vendrá para los desarrolladores que tendrán que implementar lo que se haya quedado como alcance del producto. ¿Sí? Entonces, vayan ya organizándose y viendo cómo se van más bien dicho, a organizar en equipos de 4 personas. Le voy a pedir, por favor, que comparta pantalla ahora a Omar. Omar Tuitice, si nos puedes compartir tu deber, por favor, para revisar un par de ejercicios más. Bueno, está, ya le comparto. Claro que sí. Entonces recuerden, en esta clase tú empiezas con 10 y vas perdiendo, digamos, puntaje en la medida en que cometes defectos de calidad. Medio punto si es un defecto pequeño, como el caso de Pablo y el nombre del archivo. Un punto si es un defecto grande, como en el caso de, por ejemplo, que esté mal respondido una de las preguntas. Y más como en el caso de que te haya saltado todo el resumen, ¿no? Entonces aquí, por ejemplo, si ustedes se fijan en la esquina superior izquierda, está correcto el nombre lógico del archivo de Omar y responde al mismo nombre físico, entonces ahí no hay ningún problema. Igual él tiene su resumen. Si nos puedes mostrar tu resumen completo, Omar. Sí, en esta parte creí que era el resumen de la clase anterior. Hiciste un resumen de la clase. Ajá. Ya. Bueno, Entonces, la clase fue sobre el capítulo, casi da igual. Pero en realidad el resumen es en relación a la tarea, para la siguiente. Ajá. Pero no hay problema. De este resumen, antes de ir a las preguntas, ¿qué quisieras destacar de lo que pusiste en tu resumen? ¿Qué es lo que para ti personalmente fue como más novedoso para tu aprendizaje? Sea de la clase o sea de la tarea, no importa. para mí lo más novedoso es la primera parte de la clase, lo que es la calidad de vida, en la parte de salud física, sinceramente, por lo que yo, recientemente me detectaron que tenía la glucosa un poco elevada, entonces voy a tratar de evitar los alimentos contenidos en azúcar muy elevada y a cuidar mi salud. Y ese es mi objetivo durante este semestre.
¿Y ese fue el que le pusiste en la otra tarea, en la del foro? Sí, también. Chévere, qué bueno. ¿Y cómo vas a medir tu progreso? Voy a medir mi progreso, bueno, también con exámenes también médicos para que me verifiquen que si en verdad, y bajando de peso también, que verifiquen si en verdad si ha sido bueno, por ejemplo, comer más, en sí más vegetales, ya no tantas frituras, tantos fritos y no tan en sí se podría decir tantas harinas como el caso de consideradas como mucho arroz, etc. Ujú. Sí, ahí sería importante, aunque bueno, resulta un poco costoso, pero vale la pena que te pudieras hacer al menos 2 exámenes de glucosa, ¿no? Uno de línea base y uno un poquito antes del informe para poder efectivamente comprobar a través de esa medición si es que tu glucosa ha bajado y ojalá ya está en niveles normales, sería genial. Entonces, chévere. Bájate, por favor, un poquito más. Ya. Quisiera ver ya los ejercicios como tal. Entonces, el ejercicio número 1 se saltó Pablo, pero cuéntanos en tus palabras qué es un defecto, qué es un error y qué es un fallo. Ya. Bueno, claramente en el capítulo 1 comentaban acerca del efecto, error y un fallo. Principalmente habrán lo que es un efecto que lo definían como un error cometido por el ser humano. En este caso se podría dar a la elaboración de un documento, en la parte de un manual del sistema, y lo separaban no totalmente del defecto, ya que estos son errores que son en sí detectados en el sistema, ¿no? Pero no detectados en este caso diferente del error que es cometido por el ser humano en sí. Y para en el caso de los fallos que se referían en sí a lo que es la falla de un componente, ya sea totalmente o sea parcial de este componente, cuando ya este sistema ha sido desarrollado. Correcto, sí. Entonces, hay que tomar en cuenta que todo empieza desde los errores, pero como son inevitables en algunos casos, nuestra, a ver, más bien quisiera compararlo con lo que es aseguramiento y control de calidad. Cuando tú minimizas la cantidad de errores que cometes como ser humano, es porque estás manejando bien el aseguramiento de la calidad. Te estás asegurando de hacer las cosas bien de primer lugar. Te estás asegurando de evitar la mayor cantidad de errores a través de ciertas acciones concretas de aseguramiento de control de la calidad que vamos a ir viendo en clases posteriores, ¿no? Entonces, el aseguramiento de control de la calidad pretende minimizar la cantidad de errores que se cometen. Sin embargo, por más esfuerzo que hagas, van a haber errores residuales que se van a volver defectos, ¿no? Entonces, estos defectos que superviven en el producto de software también tienen que ser en lo posible detectados y eliminados. Eso es el control de calidad. Entonces, ahí un poquito aclarar, Pablo decía y tenía razón que control de calidad implica ya una vez que esté en operación, pues tratar de sacar defectos, sí es verdad, pero también es verdad que vamos a tratar de sacar defectos introducidos antes de ir a producción, por ejemplo, en fase de pruebas. Entonces, las pruebas que uno hace sobre el producto son típicas actividades de control de calidad, porque el producto ya existe y el producto existente es el que yo lo pruebo para ver si hallo defectos, que seguro voy a hallar. Y entonces, una vez que hallo esos defectos, los elimino. Entonces, eso es un control de calidad. El control de calidad antes de salir a producción tiene que ser un control muy estricto, porque yo como no debería dejar salir a producción un producto de mala calidad, porque eso implicaría mucho riesgo de fallos, ¿no? Entonces, si yo sé que está de mala calidad y lo mando a producción, lo más seguro es que falle y que ese fallo produzca, como decíamos, alguna consecuencia negativa para los usuarios del producto, ¿no? Entonces, esa es la unión entre defecto, error, fallo y aseguramiento de calidad y control de calidad. Por favor, Omar, ayúdame con la pregunta, no la siguiente, sino, porque esa ya la dijo Pablo, la que sigue, no me acuerdo qué número es. La 1.5. Cuéntanos un poquito sobre tu respuesta de esta pregunta, por favor. Ya, bueno, como decía que nosotros demos un punto de vista nuestro, no acerca de cliente, usuario e ingeniero. Bueno, para mí, bueno, un resumen, el cliente es la parte que
todo lo que necesita el cliente, es decir, que sea lo suficientemente completo del software, que inclusive que haga más cosas, ¿no? A futuro que él necesite y que esté así completísimo, ¿no? Respecto a incluso a los software anteriores que este cliente ha tenido respecto cuando nos dice el cliente a nosotros. Y en la parte de usuario, en cambio, vuelta es en cuestión de función, es decir, que necesita ser, que cuando él utiliza, necesita ser usable, ¿no? Tener usabilidad, es decir, que sea muy fácil de usar, que solo necesita un pequeño sistema y que haga rápido todo al momento de realizar el trabajo y que haga correctas las tareas de la empresa u organización. Pero para la parte de nosotros como ingenieros de software, según mi punto de vista, se debe desarrollar conforme a las especificaciones del cliente que se obtuvo mediante los requisitos previos del cliente. Y todo esto incluye una documentación respectiva de la empresa u organización previo al desarrollo de todo este sistema software. Correcto. Nuevamente quiero aprovechar para hablarles un poquito del proyecto que vamos a desarrollar. Ahí va a ser súper necesario que ustedes tengan clarísimo estas distintas perspectivas, ¿no? Vamos a tener como cliente mi persona, yo voy a actuar como la persona que les está contratando a ustedes para hacer este desarrollo, que es un desarrollo urgente. Entonces, ustedes van a tener poco tiempo porque yo tengo la necesidad de que esto salga a producción lo más pronto posible, ¿no? Entonces, por un lado, voy a pedir esa rapidez de tiempo. Obviamente vamos a quedar de acuerdo hasta qué fecha y todo eso, pero también voy a pedir los features, ¿no? Voy a pedir lo que yo considero que es lo que necesito para que sea de calidad el producto que van ustedes a construir, que es un producto muy, muy pequeñito, dado que no tenemos tiempo para hacer un software complejo ni nada por el estilo, y somos un equipo pequeño también. En cuanto a usuarios, ustedes van a tener 3 tipos de usuarios con los que tienen que trabajar y van a tener que interactuar con los usuarios. Ahí es donde el Product Owner tiene que hacer toda esta interfaz para que todos ustedes tengan la posibilidad de escucharles directamente a los usuarios su opinión con respecto al producto de software. También vamos a tener la asesoría de un especialista en la temática del producto, que no soy yo, porque lo que vamos a construir responde a una necesidad real. Entonces vamos a tener el segundo taller con una persona especialista en el tema para que él nos dé luces a todos sobre cómo deberíamos, qué deberíamos tomar en cuenta para que el producto realmente responda a las necesidades de los usuarios. Y finalmente ustedes pues van a ser de ingenieros de software, ¿no es cierto? Como desarrolladores tendrán también que estar pendientes de que se cumplan los criterios de calidad internos del producto de software, de los cuales desconocen clientes y usuarios, ¿no? Porque ya son temas propios nuestros. Para ello nos vamos a basar en la norma 25010, que es la norma que establece los criterios y subcriterios de calidad que debe tener un producto de software. Muchas gracias, Omar. Puedes dejar de compartir. Y vamos con una última persona. Le voy a pedir a quién me falta. Ricardo Paredes, no sé si ya hablaste y si no, por favor nos puedes compartir y veamos el penúltimo ejercicio del deber. Dije, yo le iba a pedir una disculpa porque la verdad es que no avancé a hacer el deber. Tuve algunos problemas de acá en casa, entonces no lo avancé a hacer. Ok, no hay problema. Entonces vamos por favor con, ¿quién puede ser? Con Esteban Andaluz. Sí, ya le comparto. Gracias. Vamos directamente a la última parte del deber para ver los dos últimos, las dos últimas respuestas que tú tienes. Si le puedes hacer un poquito más grande, te agradezco. Listo. Entonces, la 1.7, ¿no? Decía describir el concepto de modelo de negocio, o sea, qué se entiende por modelo de negocio y un poco analizar cómo dependiendo del modelo hay cambios en la perspectiva con respecto a Software Quality Assurance. Cuéntanos tu respuesta, porfa. Bueno, yo, aparte del modelo de negocio, Uh-huh. yo encontré que se expresa como una organización se crea y genera un valor a cierto producto. Uh-huh. Entonces, lo que hace la organización
es vender este valor y que por ende los clientes paguen por este valor y así generar ganancias para, bueno, eso vendría siendo el modelo de negocio. Y lo que decía no me acuerdo las letras en inglés, el SQA. Deme un segundito. Software Quality Assurance, claro, dale. Sí, es que estaba mucho viento. No hay problema. SQA es Software Quality Assurance, aseguramiento de calidad de software. Bueno, nos decía que el Software Quality Assurance se debe, ¿cómo era? O sea, puede tener un enfoque en el mantenimiento y la evolución del software que puede generar valores y además de contar con las necesidades del cliente. O sea, yo quise decir aquí que cambia con respecto al producto que nosotros generemos. Eso es lo que más o menos. Correcto. Cambia con respecto al producto y cambia también con respecto al modelo de negocio, ¿no? No es lo mismo la perspectiva de calidad si vas a hacer un producto de consumo masivo, como por ejemplo un juego que la gente debe descargarse de la web por miles, que hacer un producto customizado que es para el lanzamiento del SpaceX, ¿no? Que harás una sola vez en la vida y no lo vas a vender 10 ni 30 veces, ¿no? Entonces, esos son los modelos de negocio y efectivamente en general es la manera como te organizas para poder generar valor. Entonces, la organización para el proyecto las vamos a hacer todos, todos vamos a seguir el mismo tipo de organización, es decir, el mismo modelo de negocio y todos vamos a trabajar en una misma problemática, pero cada uno de ustedes, cada uno de los equipos va a definir la manera como van a proponer esta generación de valor. Y seguramente ahí al final veremos en cada producto su propia personalidad, digámoslo así, en cuanto a la generación de valor. Y eso es justamente lo que luego te lleva a poder competir en el mercado. En Insoft nosotros hacemos productos que son muy usuales, digámoslo así. Por ejemplo, una contabilidad o una facturación. Entonces, facturaciones hay por miles en el mundo, por cientos disponibles en Quito, ¿no es cierto? De todos los precios que quieras, ¿no? Desde el que te compras a, no sé, a $40 en un CD por ahí, hasta los que valen cientos miles de dólares como SAP, ¿no? Entonces, en ese rango inmenso hay cualquier cantidad de opciones, pero cada una de ellas tiene su propia generación de valor. Y entonces nosotros tratamos de darle un valor diferenciador a nuestro producto o facturación, de tal manera que el cliente escoja comprarnos a nosotros y no comprarle a cualquiera de los otros, de las otras posibilidades que tienen, ¿no? Entonces, por eso es súper importante que ustedes aprendan a demostrar valor, primero a idear un valor diferenciador de tu producto de software y luego a demostrar esa diferenciación a tus posibles clientes de tal manera que puedas subsistir en el mercado. Entonces, eso es lo que vamos a hacer en la primera parte del proyecto con el taller que vamos a tener esta semana. Por favor, nos puedes asimismo dar tu respuesta de la última pregunta. Nuevamente vamos a ver diferencias entre control de calidad y aseguramiento de la calidad. Por favor. Bueno, lo que decía la principal diferencia del control de calidad y el aseguramiento de calidad es que el aseguramiento de calidad se enfoca en prevenir los defectos dentro de un proceso para la creación de un producto. Eso quiere decir que nosotros buscamos no tener defectos cuando el producto se lance, mientras que el control de calidad se centra en identificar esos defectos en los productos finales. Es decir, que ya una vez lanzado el producto, nosotros nos centramos en que ese producto sea de calidad y no tenga ningún defecto. Ok, muchísimas gracias, es así. Entonces vamos a ir de todas maneras avanzando, incluso en el capítulo que vamos a ahorita revisar conmigo en diapositivas y luego ustedes lo van a leer con más calma. Te me fuiste antes de que te pida, vuélvete a poner por favor tu pantalla porque quiero mostrar un defecto de calidad, gracias. En las referencias, ¿no? Recuerden que las referencias, de acuerdo a la plantilla, tienen que ser en formato IEEE. Aquí la referencia, que es la única que tenemos, tiene un problema en el formato de los autores, porque el formato IEEE dice que debes colocar una inicial y un apellido de cada autor. En este caso, el primer autor, la inicial es C de Claude y la L debería decir Laporte,
porque ese es su apellido. Y el otro autor se llama, me parece que Alex Alain, pero igual está aquí, está faltando la otra, ¿no? Entonces, esto quiere decir que el momento que se metió la metadata de la referencia no se lo hizo completo y por eso está saliendo mal, ¿sí? Entonces, en este caso, esta referencia tiene un defecto de calidad, es medio punto menos. Por lo demás, está bien que está el título, está ¿cómo es? La editorial, está el año, entonces todo lo demás está correcto, aunque sería preferible que dado que solo leímos un capítulo, indique el capítulo y las páginas, aunque no está mal como está. Sin embargo, los autores sí están en este caso mal formateados sus nombres, ¿no? Es siempre inicial y apellido de todos los autores. Eso nomás, gracias, puedes dejar de compartir ahora sí. Entonces yo les voy a cada uno de ustedes a poner el listado de sus defectos de calidad con la finalidad de que no los vuelvan a cometer. Recuerden que la idea es ir retroalimentando para poco a poco ir perfeccionando la manera como hacemos nuestros entregables ingenieriles, ¿no? Y en este caso, el documento de los ejercicios es un entregable que tú estás haciendo y por eso es que yo insisto mucho en los temas de calidad, para que nos vayamos acostumbrando siempre a hacer aseguramiento de calidad, control de calidad y a hacer mejoramiento del proceso, para que la siguiente vez, pues, tu proceso de desarrollo, en este caso de los ejercicios, pues, tenga la menor cantidad de defectos posibles cuando llegue a mis manos. ¿Alguna pregunta con respecto a este deber? Porque ya que estamos ya a las 3, debemos pasar al siguiente tema, al tema de esta semana. Si hay preguntas, pueden alzar la mano virtual o abrir micrófono. Y si no, ayúdenme por favor con el like para yo saber que los tengo Ingeniera, al yo otro tengo lado. una pregunta. Claro, dime. Es sobre respecto a la parte del modelo de negocio, porque según lo que entendí de lo que explicó el compañero y lo que usted aclaró, pues que es lo que le da un valor agregado a la organización para obtener su objetivo. Pero en cambio yo lo que le entendí, no sé si es que estoy en lo correcto, es que el modelo de negocio representa los procesos, todos los procesos con los cuales llegan a un fin en la organización. Porque, por ejemplo, el modelo de negocio, varias empresas pueden tener el mismo modelo de negocio. Sin embargo, no significa que tienen que tener algo que le da valor agregado para que eso sea llamado o denominado modelo de negocio, sino que simplemente son los procesos que ellos realizan para obtener su objetivo, que en el caso de las empresas es obtener rédito económico. Correcto, estás en lo correcto. Esa es una definición más completa de modelo de negocio. Es un conjunto de procesos, es la parte organizativa, es la manera como la empresa se estructura para hacer su función, que en este caso sería desarrollar software. Entonces, completamente de acuerdo en eso. Varias empresas pueden tener el mismo modelo de negocios. De hecho, Insoft tiene un modelo de negocios que tienen otras 40 empresas en Quito, ¿no? Todos manejamos el mismo modelo de negocios. Es decir, tratamos de subsistir y vender y desarrollar de la misma forma, ¿no? Entonces, el concepto de valor, tal vez ahí no nos supimos explicar muy bien, ni yo ni tu compañero, es de extra, o más bien dicho, es adicional. Por un lado está el modelo de negocios de la organización, y por otro lado está el valor que los productos que esa organización desarrolla pueden ofrecerle al cliente, ¿no? Porque además el valor no es el valor que ofrece la organización, sino el valor que ofrece su producto o servicio. Porque yo, por ejemplo, nosotros en Insoft tenemos un portafolio de productos de aproximadamente una docena de productos, ¿no? Tenemos productos para florícolas, para empresas de medios como televisión y radio. Tenemos lo que les decía, las contabilidades y facturación. Tenemos productos para instituciones educativas. Entonces tenemos varios productos, ¿no? Y cada uno de esos productos, pues, está pensado con su propio valor para poder ser atractivo hacia el cliente que lo pueda necesitar y se pueda beneficiar. Entonces, el valor no está asociado a la organización, sino a cada uno de los productos y o servicios que esa
esa organización ofrece usando su modelo de negocio. ¿Sí? Y entonces lo que yo estaba tratando de decir es que cuando tú te propones hacer un producto, como en el caso del proyecto que vamos a tener en el curso, tienes que, desde cuando lo concibes, tener muy claro cuál es el valor agregado o el valor diferenciador que tú le vas a poner a ese producto para que sea atractivo y beneficioso para el cliente. Atractivo desde la perspectiva que te lo compre y beneficioso pues desde la perspectiva que resuelva su necesidad. Entonces el valor no lo estábamos viendo tanto del valor para mí como empresa, ¿no? Que como tú decías, en la mayoría de los casos es hacer, tener rendimiento financiero, ¿no? Tener ganancias, aunque no necesariamente, porque si tú, por ejemplo, eres una organización no gubernamental sin fines de lucro que trabaja en desnutrición infantil, tu ganancia no va a ser hacer un montón de plata, ¿no? Sino tu ganancia va a ser en disminuir la cantidad de niños que tienen desnutrición infantil. Entonces, hay distintos tipos de valores que buscan las organizaciones, pero sí, digamos que la mayoría en el mundo empresarial lo que busca es ganar dinero. Pero eso es lo que yo como empresa busco, pero el valor que tú estás proponiendo es el valor que tú le ofreces al cliente para que se beneficie. ¿Sí? Entonces son dos distintos valores, digamos. No sé, José, si eso aclara un poquito la situación. Sí, ingeniera, por lo que tengo entendido, por ejemplo, en unas organizaciones de que tienen el mismo modelo de negocio, o sea, es bueno, no en el caso de que una tenga un diferenciador y entregue algo extra, pues ya no es el mismo modelo de negocio, simplemente, pero similar. Pero como el valor agregado que una empresa le puede dar es parte del modelo de negocio. Ujú. ¿Sí Sí, estoy en lo luego, correcto? sí, porque luego se vuelve, cambia tus estructuras y eso es justamente lo que se llama mejora de procesos. Entonces yo me doy cuenta que mi nicho es poner, yo qué sé, se me ocurre realidad virtual, realidad aumentada en mis productos, ¿no? Y ninguna de mi competencia lo está haciendo. Entonces, ese es el valor diferenciador que yo pongo en el producto y por lo tanto yo adapto mi organización y mis procesos para que mi desarrollo incluya la realidad aumentada o la inteligencia artificial o el Internet de las cosas, lo que tú quieras, si es que tu valor va a ser por el lado de la tecnología, ¿no? Y efectivamente da la vuelta, ya vamos a hablar de eso justo ahora en una diapositiva de la cultura de la calidad, da la vuelta y efectivamente ese valor que te das cuenta que sirve para posicionar un producto, a su vez retroalimenta tu propia forma de organizarte. ¿Sí? Entonces, en efecto, todo está integrado, pero lo vamos a ir analizando justamente en el capítulo de hoy. Entonces, voy a compartirles pantalla. Primero, para terminar rápidamente las diapositivas que quedaron pendientes la clase pasada, porque no avanzamos a ver todas, a pesar de que son son básicamente las del capítulo 1. De todas maneras, no quisiera que quede eso sin terminarse. Entonces aquí nos vamos a empezar entonces por la revisión de las últimas diapositivas que quedaron pendientes y con eso cerramos el capítulo 1. Inge, una pregunta. Claro, dime. Lo que pasa es que yo tengo el mismo error que tuvo Pablo en lo del nombre, pero no le entiendo muy bien cómo corregirlo, porque prácticamente al rato de guardarlo como PDF, igual le guardé con el nombre que usted nos dijo. Y en mi repositorio, en la carpeta en la que está contenida ese archivo PDF, está puesto el nombre en el PDF, pero igual al rato de abrirlo se me abre igualito que a Pablo, con el mismo nombre, DH, ni sé cuántito. Ok, déjame terminar con estas diapos y ya lo hacemos aquí en pantalla, ¿ya? Para Ya, hacerlo ya para listo. todos. Sí, me Ya, haces gracias. acuerdo si me olvido. Ya. Entonces, nos habíamos quedado ¿cuál fue la pantalla en que? Nos habíamos quedado en ¿verdad? Hablando de lo que se llama la curva de confiabilidad del hardware y viendo que la curva de confiabilidad del software también va hacia arriba
aunque tiene una forma distinta, sin embargo, siempre el software va a sufrir desgaste conforme se dan los cambios y va a llegar un punto en que va a ser más barato retirarlo que mantenerlo. Esa era un poco la idea de este que vimos acá. Luego, aquí están representados como estos, como casi Pac-Man, estos relojitos, los errores. En lunas están representando los defectos y en truenos o rayitos están representados los fallos. Entonces, esta diapositiva que estaba, lo que trata de decir es que no importa en qué fase del ciclo de desarrollo tú estés, incluso desde la planificación que ya vamos a empezar a hacer del proyecto, hasta el final que es ya estar en producción y hacer mantenimiento, en cualquier etapa tú puedes obviamente cometer errores, ¿no? Y algunos de estos errores se insertarán como defectos y algunos de estos defectos se volverán fallos. Entonces aquí lo que te está queriendo decir es que el riesgo de fallo existe en cualquier etapa del ciclo de vida del producto de software, por lo tanto, no podemos descuidar ninguna de las etapas y en todas hay que hacer aseguramiento de la calidad y control de la calidad. Ya vamos a ir viendo poco a poco eso, ¿no? Entonces, aquí el concepto de calidad de software, de acuerdo a la IEEE 730, dice, es el grado en que un producto de software cumple con los requerimientos establecidos. Sin embargo, la calidad depende del grado en que estos requerimientos establecidos representan de manera exacta a las necesidades de los stakeholders, a los deseos de los stakeholders y a las expectativas de los stakeholders. He cogido la definición 730 porque es un poquito más completa que la definición de la 25010 que también está en el libro, ¿no? Entonces, primera cosa, al ser grado tiene que ser medible, tiene que ser cuantitativo, ¿no? Igual que estamos haciendo en el proyecto individual, tiene que ser numérico para que sea evitar el sesgo, ¿no? En segundo lugar, siempre vamos a comparar el producto final contra requerimientos. Pero estos requerimientos tienen que estar bien especificados porque caso contrario, pues estás comparando contra algo que no es real. Entonces yo puedo tener un producto que cumple con todos los requerimientos, pero lamentablemente los requerimientos especificados no respondan a la realidad de las necesidades del cliente. Entonces no vas a tener satisfacción del cliente. Entonces, por eso se considera importante entender bien las necesidades, los deseos y las expectativas de todos los stakeholders, es decir, de todos los involucrados, ¿no? Entonces, de eso se trata justamente la primera parte del ejercicio que vamos a hacer en el proyecto, ¿no? El llegar a tener este entendimiento de necesidades, deseos y expectativas de stakeholders y luego seguir un proceso apoyado por algunas metodologías alrededor de Scrum que nos permitan realizar la especificación de requerimientos de la manera más completa posible y poder llegar a la famosa pila del producto, que es con lo que vamos a arrancar el Scrum como tal, ¿no? Entonces, eso con respecto a la calidad de software como definición. La ingeniería de software, que es lo que nosotros vamos a aplicar en el proyecto, de acuerdo a la ISO 24765, es una aplicación sistemática de conocimiento científico y tecnológico. Entonces, siempre va a haber una base teórica también, ¿no? Y obviamente va a haber la parte práctica de tecnología, de métodos, y también cuenta la experiencia para realizar todas las fases del ciclo de vida que parten de requerimientos, diseño, implementación, pruebas e incluso la documentación. ¿Sí? Entonces, en todas esas actividades hay un fundamento científico teórico y hay una aplicación tecnológica o práctica, ¿no? Entonces, esa es la ingeniería de software, la combinación de la teoría y de la práctica. Luego, esta es una tabla importante que ustedes vieron ya en la lectura del capítulo, que son los factores que nos afectan el llegar a encontrar los requerimientos reales del cliente, ¿no? Entonces, ¿qué es un requerimiento real? El que esté en la mente de la persona. ¿Sí? Y entonces aquí están algunas de las razones por las cuales nosotros nos podemos desviar de esos requerimientos reales, ¿no? Porque no son familiares para nosotros, porque son inestables y están cambiando a cada rato, porque con diferentes puntos de vista se tienen diferentes ideas sobre esos requerimientos. Y el único que tiene el requerimiento real, claro, es el stakeholder en su cabeza.
Entonces necesitamos maneras de sacarlo de la cabeza y ponerlo en una especificación. Eso es lo que se llama un requerimiento expresado y a ese ya le denominamos requerimientos de usuario, ¿no? Ahí viene el problema de que pues podría estar incompleta esa especificación, podría estar no estandarizada, es decir, cada requerimiento se escribe o se especifica de otra manera y entonces eso se vuelve un caos. Puede ser que haya dificultades de comunicación, que no hayamos hecho control de calidad sobre los requerimientos. Recuerden que el control de calidad es encontrarle los defectos, ¿no? Entonces ahí la idea sería encontrar defectos en la especificación de requerimientos antes de pasar al diseño. Eso es algo que vamos a hacer en el proyecto. Luego los requerimientos especificados ya están en alguna forma de especificación, en donde necesitamos usar algún método, alguna técnica, alguna herramienta, por ejemplo, historias de usuario o por ejemplo diagramas UML o por ejemplo lenguajes formales de especificación. Entonces ahí pues ya hay gran cantidad de posibilidades para especificar. También depende de si vas a hacer un desarrollo ágil o vas a hacer un desarrollo digamos prescriptivo. En el caso de nuestro proyecto por tiempo y tamaño de equipo pues vamos a hacer un desarrollo ágil, ¿no? Pero en cada proyecto se deberá escoger la manera de especificar y esa especificación tiene que ser hecha por alguien que sepa usar las herramientas técnicas, etcétera. Y finalmente, los requerimientos logrados son aquellos que ya están implementados a nivel de código, ¿no? Y que están documentados. Hay algunas cosas que nos pueden pasar, es que no hayamos hecho todas las pruebas suficientes, que no hayamos hecho todo el control de calidad suficiente como para asegurarnos que esos requerimientos implementados están completos, están correctos, etcétera, ¿no? Hay algunos criterios de calidad que deben ser cumplidos por estos requerimientos para decir que el producto funcionalmente está bien. Entonces, de eso también vamos a hablar cuando veamos el modelo. Y aterrizamos entonces en la definición de aseguramiento de calidad de software, conjunto de actividades. Entonces, ¿cómo haces de SQA? SQA, las siglas de Software Quality Assurance, planeando actividades y luego ejecutando esas actividades que has planeado, ¿no? Entonces, estas actividades te permiten, por un lado, definir y por otro lado, evaluar la adecuación de tus procesos de software. Entonces yo voy a definir así, voy a hacer mi proceso y luego voy a evaluar si el proceso que definí funcionó o no funcionó para de esta manera proveer evidencia que permita tener confianza de que el proceso de software es apropiado para producir productos de software, valga la redundancia, con una calidad aceptable para los propósitos para los que se ha hecho. Entonces, el aseguramiento de la calidad de software tiene que ver con repensar tu proceso de software. Entonces, primero definirlo de tal manera que tenga actividades de aseguramiento de calidad y luego evaluarlo para ver si en efecto ese proceso nos da la tranquilidad de que siguiendo ese proceso yo voy a lograr un producto que tenga una calidad aceptable. ¿Sí? Entonces, ahí es súper importante lo que se llama la objetividad o la independencia del área de o función de SQA con respecto al proyecto. Entonces, idealmente, uno debe ser el equipo que desarrolla y otro debe ser el equipo que evalúa la calidad del proyecto, porque si no está siendo juez y parte, ¿no? Entonces, eso no es posible en todos los proyectos, pero en organizaciones grandes, en efecto, hay un área que es el área de desarrollo y hay otra área que es el área de calidad y pruebas. Por ejemplo, en el país eso pasa en Supermaxi, eso pasa en Movistar, eso pasa en el SRI, para nombrarles algunas empresas dentro de Ecuador que tienen separada la función de SQA de la función de desarrollo. En empresas pequeñitas donde apenas hay un equipo chiquito de TI para toda la organización, no vas a poder tener un área separada. Lo que vas a hacer es separación de roles. Entonces tú mismo vas a hacer rol de desarrollador en unos instantes, en unos espacios de tiempo y vas a hacer rol de SQA en otros espacios de tiempo. Entonces nos toca cambiarnos de sombrero, quitarnos un rol y ponernos otro para poder hacer el trabajo de SQA de una manera lo más independiente, lo más objetiva posible. Y justo lo que estábamos hablando hace un ratito con José, ¿no? Los modelos de negocio. Como ustedes vieron en el libro, nos dan algunos ejemplos de modelos de negocio, ¿no? Yo puedo, por ejemplo, ser una empresa o un emprendimiento o un freelance que trabaja por contrato.
Entonces el cliente me contrata para que le haga un desarrollo específico. Eso hace, por ejemplo, TCS, Tata Consulting Services, cuando le contratan clientes como Banco Pichincha, ¿no? Y le dicen, hágame por favor no sé, mi aplicación web de banco. Y entonces hay un contrato para hacer ese desarrollo específico para ese cliente. Otra manera es hacer desarrollo de software customizado, personalizado, pero in-house. Entonces tú eres la organización de TI dentro de la organización que te paga un sueldo para que tú desarrolles para ellos. Por ejemplo, si trabajas en el departamento de TI del Hospital Metropolitano, entonces, ese departamento desarrolla software que usa el Hospital Metropolitano y no es que te dan un contrato para que hagas un software, sino que te pagan un sueldo a ti y a tus compañeros para que seas parte de estos proyectos de desarrollo in-house. Software comercial, cuando tú haces un producto de software que lo vas a distribuir y vender de manera comercial a muchas organizaciones, como por ejemplo Oracle o SAP, que es una empresa grande de desarrollo de ERPs, de software de resource planning para empresas. Software de mercado masivo, ejemplo básico Microsoft, ¿no? Microsoft nos vende a todos el Office. Entonces, el Office es un software de mercado masivo. Y algo que es nuevo, o no tan nuevo, pero más bien que ha surgido un poco más recientemente, que es software comercial y de mercado masivo, pero en firmware. Esto tiene que ver con todo lo que es Internet de las cosas y todo lo que es domótica y en general aparatos que tienen inteligencia embebida a través de código, ¿no? Por ejemplo, cámaras digitales, autos que se conducen solos, lavadoras inteligentes, refrigeradoras inteligentes, etcétera, ¿no? Todos estos aparatos vienen con software para poder funcionar, ¿no es cierto? Que ya viene embebido en la circuitería del producto. Entonces, eso es algo que necesita todos los años muchísimos profesionales que se dediquen al desarrollo de firmware, que es software embebido en circuitos para este tipo de productos inteligentes. Entonces, eso puede ser un buen nicho de futuro profesional para ustedes. Y finalmente, pues, como habíamos dicho, las referencias, como yo les decía, ahí me acordé, se llama Align April. Entonces, aquí está las iniciales, el apellido, la palabra AN, inicial, apellido, y aquí estaría con la versión con capítulo, ¿no? El nombre del libro, perdón, el nombre del capítulo en el libro, la edición, todo lo demás información con respecto al país y con respecto a la publicadora, el año, que es súper importante, y en este caso capítulo y páginas. Entonces podrían tomar esta forma de hacer para tener una versión completa de la referencia de IEEE, o si no, la versión corta en la cual no pones las páginas, el capítulo y las páginas, ¿no? Pero todo lo demás tiene que ir igual. Y eso es todo con respecto a ese capítulo 1. Vamos entonces ahorita, antes de olvidarme, me quedé pensando por lo que me había preguntado, ¿cómo le quito el problema el problema de ponerle el nombre, ¿no? Entonces voy a compartirles ahorita mi pantalla completa y voy a tomar solamente para fines de ejemplo un documento cualquiera, ¿ya? Por ejemplo, la misma plantilla de Word. Entonces, en esta plantilla, seguramente aquí está puesto esas letras. Entonces, si tú te vas a la parte de archivo y te vas a la parte de información, en este caso, depende un poquito de tu Word y de tu Office y de tu Windows, ¿no? Entonces, yo puedo ver en este lado, si te fijas, aquí está. ¿Sí? Donde dice título. Quien hizo la plantilla, que no fui yo, fue mi compañero, por lo visto acá está todo, si ven, no hay ni cómo mentir. Y quien ha hecho esta plantilla cuando trabajábamos juntos en esta materia fue mi compañero Andrés Larco, y efectivamente yo le he hecho modificaciones a la plantilla, pero nunca le he modificado acá. Entonces acá está el título con estas letras, y aquí es donde tú le tienes que cambiar y poner, por ejemplo, Laporte, C1, lo que sea, ¿no? Yo le voy a poner CX, apellido, nombre, para que de ahora en adelante quien use esta plantilla, pues por lo menos ya tenga una base. Entonces, cuando le cambias aquí, obviamente le grabas
Y ahora si le generas como PDF, le voy a generar, de hecho, ya nos tiene que salir. Entonces está por aquí. Y le digo, genéreme como PDF. Y lo guardo. Entonces supongo yo que se guardará en esa misma carpeta, veamos. Y aquí tengo, ¿no? Entonces, fíjate, ahorita la plantilla no le cambié el nombre afuera, ¿no? Entonces, fíjate que el nombre de afuera es uno, es el nombre físico, y el nombre de adentro, está acá arriba, es otro, es el que le puse, ¿no? Ahorita le puse el aporte CX, porque pues ya tú le tienes que cambiar C1, C2, C3, C4, etcétera. No sé quién preguntó, eso resuelve la pregunta, ¿verdad? Sí, que yo pregunté y sí resuelve la pregunta. Chévere, Francis. Ok, entonces espero que ya nadie se equivoque porque eso es medio punto por defecto de calidad, incumplimiento de especificación. Un poco yo sé que, o sea, yo sé que es molesto perder puntos por cosas aparentemente no importantes, pero en realidad lo que estamos queriendo aprender aquí es al tener esta cultura de perfeccionamiento, esta cultura de control de calidad, esta cultura de mejoramiento de procesos. Entonces, en tu próxima iteración del proceso de ver, que es esta semana, hasta la próxima semana, que entregarás ejercicios del capítulo 2, ya irás esta partecita de actualizar el nombre del documento Word para que se genere el PDF con el nombre lógico respectivo. Entonces, eso ya es una mejora en tu proceso para evitar un defecto de calidad en el producto. Entonces, eso es un poco lo que estamos queriendo entrenar acá. Entonces, bueno, ahora sí les voy a compartir las diapositivas de esta semana. Como siempre, ustedes van a tener que hacer una selección de ejercicios de este capítulo 2 que está ya disponible en el aula virtual. Ahí están numerados, ahí están indicados más bien cuáles son los ejercicios que ustedes tienen que hacer. Y como siempre, en esta parte de la clase vemos juntos, digamos, los conceptos más importantes que yo considero que requieren un poquito de digamos, de explicación adicional a lo que tú puedas leer en el libro, ¿no? Entonces, este es el capítulo 2 y se llama Quality Culture. Entonces, nuevamente empieza hablando de lo que sería aseguramiento de calidad en general y aseguramiento de la calidad de software en particular, ¿no? Entonces, nosotros nos vamos obviamente a centrar sobre todo en el concepto de aseguramiento de calidad de software, porque se puede asegurar la calidad de pues casi de cualquier cosa en realidad, pero en nuestro caso lo queremos aplicar en el software. Entonces vamos a usar esta norma, la IEEE 730, que dice lo siguiente: conjunto de actividades que definen y evalúan la adecuación de tu proceso de software para proveer evidencia que establezca la confidencia de que los procesos de software son apropiados para producir productos de software de calidad aceptable para los propósitos establecidos. Justo la definición que ya la habíamos visto en la diapositiva anterior, ¿no? Entonces, esta definición es bien importante que no que te la aprendas de memoria, sino que la proceses, la entiendas y la puedas después explicar y sobre todo aplicar. Entonces, son conjunto de actividades para hacer que tu proceso te acolite para poder construir productos que sean de calidad aceptable para sus propósitos deseados. Ese es básicamente. Entonces, hay algunos elementos que están dentro de lo que es QA, Quality Assurance, y aquí en esta parte del libro se mencionan estos que son tal vez los principales, ¿no? Primero, se necesita tener un plan de calidad. Entonces, en todo proyecto habrá que incluir este plan de calidad, donde se vean todos los aspectos de calidad justamente que debe tener el producto o servicio a entregar. Entonces, nosotros vamos a tener un plan ágil de calidad para nuestro proyecto de equipo, ¿no? Luego se necesita tener actividades sistemáticas que nos vayan diciendo a lo largo del ciclo de vida del software qué correcciones tenemos que ir haciendo sobre el producto y sobre el proceso para ir mejorando, ¿no? Entonces son actividades organizadas, estructuradas, sistemáticas. Luego, otra cosa importante, la calidad del sistema
el sistema de calidad, perdón, es un sistema completo que debe incluir gestión de la calidad, que debe incluir políticas de calidad y que debe incluir mejoramiento continuo. ¿Sí? Esto lo vamos a ver en el capítulo siguiente. Ahorita estamos en el capítulo de fundamentos, pero en el capítulo 2 vamos a ver una norma ISO que establece cómo se deben crear los sistemas de gestión de calidad en las organizaciones. Entonces, la calidad debe ser visto como un sistema completo. Ese sería el resumen. Luego, existen técnicas de aseguramiento de calidad que nos permiten demostrar el nivel de calidad que ha sido alcanzado de tal manera que los usuarios puedan tener tranquilidad de usar nuestro producto. Entonces, tenemos que aprender cuáles son estas técnicas y tenemos que aplicarlas, ¿no? Y también es importante demostrar que se han definido requerimientos de calidad para el proyecto. Esto es fundamental para el proyecto que ustedes van a hacer en este curso. No vamos a definir solamente los requerimientos funcionales, también vamos a definir los requerimientos de calidad. Y estos los vamos a definir guiándonos por el modelo de calidad de la ISO 25010 para ir viendo todos y cada uno de los criterios y subcriterios que plantea el modelo e ir mapeando cuáles de ellos deben ir en la especificación de requerimientos del producto que vas a construir, porque no vas a poder incluirlos todos todo el tiempo. A veces podrías, pero no necesitas incluir todos. Entonces hay que escoger cuáles se tienen que incluir por priorización. Entonces, eso es la definición de requerimientos de calidad, también llamados requerimientos no funcionales, ¿no? Es lo mismo. Entonces, en este capítulo que ustedes van a leer esta semana, ustedes deben al final poder entender qué es el costo de la calidad, reconocer cuáles son los signos de que existe cultura de calidad en algún lugar o organización o equipo, identificar cuáles son las 5 dimensiones principales que se deben manejar en un proyecto de software, que las vamos a aplicar en el proyecto del curso, y saber cuál es el código de ética que tiene la ingeniería de software, los ingenieros de software que nos rige y obviamente no solamente es conocerlo, sino sobre todo seguirlo. Entonces, esos son los 4 principales objetivos de este capítulo. Empiezo con la cita de Watts S. Humphrey, que es uno de los padres de la ingeniería de software a nivel mundial, que básicamente lo que él decía es como está citado acá en español, ¿no? La calidad de un producto la determina el proceso usado para desarrollarlo. Entonces, la calidad del producto va de la mano de la calidad del proceso. Si el proceso es malo, el producto va a ser malo. ¿Sí? O es muy difícil más bien sacar un producto bueno si el proceso es malo. ¿Sí? Entonces tenemos nosotros que enfocarnos en tener un buen proceso para que ese buen proceso nos ayude a su vez a tener un buen producto. ¿Sí? Entonces eso es una de las reglas básicas establecidas por Humphrey, que es uno, como les decía, uno de los autores más importantes dentro de la historia de la ingeniería de software. Luego, la calidad tiene un costo y el costo de la calidad se mide con esta fórmula. Entonces, el costo total de la calidad está dado por lo que cuesta hacer prevención, lo que cuesta evaluar la calidad, lo que cuestan los fallos, tanto internos como externos que se pueden dar, y lo que cuesta los costos y lo que cuesta la pérdida de reputación y lo que cuesta los reclamos de garantías que podrías tener por parte del cliente. Entonces, todos estos son elementos que sumados me dan el costo total de la calidad. Y bueno, el libro te va dando ejemplos y explicando uno por uno cada uno de ellos, ¿no? Entonces, en esta tabla se resumen estas categorías de costos de calidad. Entonces, el primero es los costos de prevención. Entonces, prevenir tiene su costo, ¿no? Entonces, aquí hay 2 grandes elementos a tomar en cuenta para la prevención. Lo uno es lo que se llama definir la base de la calidad y lo otro es hacer intervenciones a nivel del proceso y del proyecto. Entonces, para definir la base de la calidad tienes que hacer cosas como establecer las metas de calidad, decidir qué estándares se van a utilizar en tu empresa o en tu proyecto, hacer un análisis de los costos-beneficios de la calidad, es decir, cuánto debo invertir, cuánto voy a lograr para que sea viable.
Entonces, todo eso son parte de las cosas que tienen su costo para esta parte de la base de la calidad. Luego, en el tema de intervenir el proceso y el proyecto, entonces aquí tienes mejorar tu proceso, actualizar tus procedimientos, recoger métricas, como vamos a hacer en el proyecto individual. Eso tiene un costo, ¿no? Te va a tomar un tiempo y tanto hacer las mediciones como registrarlas y después analizarlas y después informarlas, ¿no? Entonces, todo eso es tiempo, todo eso es esfuerzo, todo eso es dinero, ¿no? Entonces, la colección o recolección de métricas, hacer auditorías de calidad, hacer capacitación a la gente, todo eso es parte de mejorar el proceso y el proyecto, pero tiene un costo. Esos son los costos de prevención. Ahora, en cuanto a los costos de evaluación, en el segundo bimestre nosotros vamos a hacer la evaluación de un producto de software. En el primer bimestre vamos a construir un producto de software pensando siempre en hacerlo de la mejor calidad posible, pero en el segundo bimestre vamos a evaluar un producto, ¿no? Nos vamos a poner del otro lado de los que reciben un producto y lo evalúan. Entonces, eso tiene también un costo, hacer una evaluación, y básicamente de lo que se trata es de descubrir el nivel de calidad que tiene ese producto que estás evaluando y aquí están algunas de las cosas que debes hacer y que te van a costar. Se deben hacer pruebas, se deben hacer inspecciones, se deben hacer revisiones, auditorías, etcétera, ¿no? Incluso puedes necesitar contratar o subcontratar especialistas en determinadas cosas para medir ciertos aspectos, por ejemplo, la seguridad. Entonces, digamos que queremos un producto súper seguro, o mejor dicho, que el producto que estamos evaluando debe ser súper seguro, pero tú no eres especialista en hackeo ético. Entonces te toca contratar a alguien que sí lo sea para que haga las pruebas de hacking. Entonces eso es un costo, ¿no? Costos de evaluación. Luego tenemos los costos de las anomalías o los defectos que se encuentran en el producto, que pueden ser internos o externos. Eso lo vamos a ir viendo conforme veamos el modelo de calidad, que hay estos dos tipos de modelos, ¿no? El modelo interno y el modelo externo. Entonces, básicamente es detectar problemas antes de entregar el cliente, eso le vamos a llamar interno, y detectar problemas después de entregar al cliente, a eso le vamos a llamar externo. Entonces, si tú detectas un problema antes de entregar al cliente, lo vas a querer corregir y esto te implica hacer un retrabajo. Entonces, este retrabajo es uno de los costos más importantes de la calidad, porque en la vida real se ha visto que como hacemos mal la primera vez, nos toca volver a hacer y volver a hacer siempre es costoso. Entonces te toca recodificar, te toca volver a probar, te toca volver a revisar, te toca volver a documentar. Entonces ese volver es el costo de retrabajo. Y son un problema de costos internos, ¿no? Ahora, si el problema ya es externo, ya estaba entregado, ya estaba en producción y ahí se da el problema, entonces puede ser que te corra garantías, puede ser que tengas quejas, incluso demandas judiciales por parte del cliente, se daña tu reputación, pierdes en cuanto a en marketing, ¿no es cierto? Puedes tener, digamos, pierdes posicionamiento de mercado, todos esos son costos por culpa de problemas que se dan una vez que has entregado. Luego tienes este típico gráfico en el cual se ve cómo mientras más tiempo nos demoramos en corregir un defecto, más cuesta, ¿no? Entonces, si es en requerimientos, podría ser este valor. Pero si se mantiene hasta codificar, ya toca corregir el retrabajo que decíamos, ya toca recodificar y ya toca cambiar diseño y requerimientos, sube el valor. Si ya estamos en pruebas de integración, ya toca volver a hacer esas pruebas, después de haber vuelto a hacer el código, después de haber vuelto a hacer el diseño, ya cuesta más. Si ya estamos en pruebas de aceptación con usuario, fíjense en la diferencia, yo paso de poquito menos de $1,000 a poquito más de $7,000. Porque si yo llegué acá y en pruebas de aceptación, es decir, con el usuario final, encontramos problemas que hay que corregir, entonces toca borra y va de nuevo desde acá, cambiar diseño, volver a codificar, volver a integrar y volver a hacer pruebas con usuario final. Pero lo peor es ya salir en operación. Fíjense en cómo se duplica solamente de pruebas con usuario final a ya estando en operación.
Entonces, si estando en operación falla, eso es lo más costoso que te puede pasar. Entonces, obviamente nosotros vamos a querer evitar estos costos de la mala calidad a través de más bien invertir inteligentemente en aseguramiento y control de la calidad para evitar que se den estos costos, digamos, por la falta de calidad. En este gráfico que también le van a ver ustedes en el libro, se ve las distintas etapas del proceso de desarrollo y dónde es que se dan más inyección de defectos. Y como ustedes ven, esta columna gana de largo a cualquiera de las otras. Casi el 50% de los defectos se introducen en la etapa de requerimientos. Y fíjense en donde está codificación, como veíamos en el otro capítulo se hablaba de un 10%, aquí se habla de un 11.7% de los defectos se insertan cuando se está haciendo código. Entonces compara digamos, la proporción de defectos que se insertan en código con la proporción de defectos que se insertan en requerimientos y evidentemente donde más nos equivocamos según estas estadísticas es en requerimientos. Entonces, si bien es cierto, tenemos que tener cuidado de no meter defectos en código, de no meter defectos en el diseño, de no meter defectos en las pruebas, que también hay, nos podemos equivocar cuando probamos. Lo más importante es evitar equivocarnos cuando estamos haciendo requerimientos. Por eso, en el proyecto de este curso vamos a darle un énfasis bien importante a las primeras semanas del proyecto, en donde vamos a llegar a determinar este producto mínimo viable, que luego ustedes le pondrán se pondrán como desarrolladores a construir para todas estas otras fases, ¿no? Pero partiendo de minimizar la cantidad de errores que cometemos cuando hacemos los requerimientos. Ok, entonces aquí vuelve a hablar de lo que es el retrabajo, que es nuestro principal problema, o sea, nuestra meta aquí es evitar el retrabajo. Entonces, fíjense en cómo, dependiendo de la madurez de la organización, modelos de madurez vamos a ver en el al final de este bimestre, en el capítulo 3, dependiendo de la madurez de la organización es la cantidad de retrabajo. Una organización súper inmadura retrabaja casi o más del 50% o más. Es decir, por cada hora que yo trabajo, después media hora vuelvo a repetir. No importa lo que esté haciendo, codificando, probando, diseñando. Como soy una organización inmadura, las estadísticas dicen que de cada hora que yo trabaje, luego voy a tener que media hora volver a rehacer alguna de las cosas que hice. Es altísimo. Eso es súper costoso. Ahora, si ya manejas un proyecto controlado, que es lo que yo aspiraría en el proyecto de ustedes como mínimo, ya puedes reducir el trabajo hasta un 25%, es decir, que de cada hora que inviertes que trabajas en el proyecto, después te va a tocar 15 minutos de rehacer alguna cosa. Entonces eso ya es un poco más razonable. Bueno, es de 25 a 50, ¿no? Pero vamos por el lado positivo. Luego, si tu organización o equipo o tú como persona tienes un proceso bien definido, puedes reducir hasta el 15%. ¿Sí? Y si es que hay una gestión adecuada, hasta el 5%. Y a lo que queremos llegar en el mundo ideal, a una organización inteligente donde hay continuo mejoramiento y continuo aprendizaje, puedes incluso bajar del 5%. Entonces, es ideal decir que vas a reducir todo el retrabajo, porque eso significaría decir que eres perfecto, nunca te vas a equivocar, nunca vas a cometer errores y por ende nunca vas a necesitar rehacer nada. Eso es bastante irreal, pero un 5% o menos de un 5% sí es ser una empresa súper eficiente desde la perspectiva de calidad. Entonces, esta sería nuestra meta final. Entonces, una métrica que vamos a definir para el proyecto de este curso es la métrica de retrabajo. Todos los equipos van a ir registrando sus horas de trabajo y sus horas de retrabajo y luego vamos a hacer esta medición de porcentajes. Y según el porcentaje que te salga, sabremos en qué nivel se ubica tu equipo. Si fue un equipo inmaduro, si fue un equipo controlado, si fue un equipo con un proceso bien definido, si hubo una gestión bien hecha o si ya llegamos a ser un equipo con mejoramiento continuo y casi no tuvimos que retrabajar. Entonces, esta tabla la vamos digamos, a aplicar en la práctica para hacer la medición de la eficiencia del equipo al final del proyecto.
Este es el grafiquito que les contaba hace un rato. Y hasta aquí creo que nos vamos a quedar el día de hoy. Otra vez me falta un poquito de tiempo, pero habla de la cultura de la ingeniería de software, ¿no? Entonces, es importante que establezcamos una cultura de calidad en la ingeniería de software, que sería este elemento rectangular que está aquí en el medio y que interactúa con al menos estos 4 elementos que tenemos en cada óvalo a los costados, ¿no? Vamos a ir viendo uno por uno. Cuando hay cultura de ingeniería de calidad, esta cultura te permite definir metas por cada proyecto. ¿Sí? Entonces, cada vez que se empieza un proyecto, se definen estas metas que están enmarcadas dentro de la cultura, de la calidad de la empresa en general. Eso vamos a aplicar en el proyecto. Cuando tú defines metas para el proyecto, entonces esto te va a obligar a usar cierto tipo de mejores prácticas en la parte técnica. ¿Sí? Y cuando usas esas mejores prácticas, esas a su vez refuerzan la cultura. Entonces, es lo que les decía, no se retroalimenta. Entonces, como yo tengo cultura de calidad, me defino unas metas de calidad. Estas metas de calidad me obligan a aplicar ciertas buenas prácticas en la parte técnica. Estas buenas prácticas me refuerzan mi cultura de calidad. Entonces, la cultura se fortalece. Luego, esta cultura de calidad me va a ayudar también a definir las prioridades de gestión. Entonces, no solamente me ayuda en la parte técnica, también me ayuda en la parte de gestión. Entonces, en base a mi cultura, yo defino prioridades de gestión y nuevamente estas prioridades de gestión me refuerzan la cultura. Entonces, es de doble vía. La cultura ayuda a definir las prioridades refuerzan la cultura. Y finalmente, lo más importante, esta cultura de calidad en ingeniería de software es la base para las acciones de todos los involucrados, de todos y cada uno de nosotros. ¿Sí? Como hay una cultura de calidad y todos estamos dentro, entonces todas nuestras acciones están ya de cierta manera embebidas de esa cultura. Y a su vez, cada una de nuestras acciones embebidas de la cultura refuerzan esa cultura. Entonces se retroalimenta a sí misma cuando ya existe. ¿Sí? Lo importante es generar esta cultura de calidad. Ahora, nosotros debemos empezar generando esa cultura de calidad individualmente en cada uno de nosotros. Y luego, cuando ya trabajas en equipo, un poco irradiar esa cultura de calidad al resto del equipo. Y ese equipo al resto de la empresa, de tal manera que toda la empresa pueda llegar finalmente a ser una empresa de mejoramiento continuo y evitar ese retrabajo del que estábamos hablando. Esa es un poco la idea, se explica un poco más en el libro, ¿no? Y esta tabla 2.3 les recomiendo que la lean en particular. No la vamos a ver ahorita porque tengo un grado y entonces tengo que dejarles unos minutitos antes para alistarme para el grado que empieza a las 4 y quiero hablar del proyecto antes de irnos, pero en esta tabla 2.3 que la vamos a retomar la próxima semana, te habla de los principales principios culturales que deben existir en la ingeniería de software, ¿no? Por ejemplo, el primero dice: nunca dejes que tu jefe o tu cliente te hagan que hagas un trabajo pobre, ¿sí? Entonces, no te rebajes a hacer trabajos pobres, mediocres, mal hechos, ni siquiera porque tu jefe o tu cliente te dicen, te presionan, te sugieren. ¿Sí? Entonces, esa sería como la primera de un conjunto de reglas que tú debes intentar asumirlas como parte de tu identidad profesional. ¿Sí? La idea es que todo lo que estamos viendo acá no se quede en el libro, no se quede en los ejercicios, no se quede en un examen y pases la materia ya, sino que todo lo que estamos viendo acá de alguna manera permee en ti y pase a formar parte de tu identidad profesional. De tal manera que tú como profesional puedas ofrecer un valor agregado a las personas que te vayan a contratar. Sea si te vas a emplear en una empresa que desarrolle software, si te vas a emplear en un lugar que sea un departamento de sistemas, o sea, si directamente tú vas a contratar con clientes,
¿sí? Cualquiera que sea el esquema o modelo de negocios con el que tú vayas a ejercer. Lo importante es que tú mismo seas un generador de principios de cultura de calidad. Y aquí están como resumidos los 14 principios que aconseja en este caso Laporte para tener esa cultura embebida en ti mismo como persona y obviamente también embebida en las organizaciones en las que trabajemos. Entonces, bueno, voy a dejar de compartir. Si es que hubiera alguna pregunta con respecto a lo que hemos visto, ahorita es un buen momento. Y si no, si quieren, abran nomás micrófonos. Les muestro rápidamente el capítulo 1, ¿no? Entonces ya hemos hablado de... Ay, no sé por qué no quiere bajar. Déjenme ver acá. Parece que se me frició. Hemos visto ya la parte, ahí está, hemos visto ya la parte de la calidad de vida y los 7 principios que se están manejando. Aquí tienen ya la grabación de la clase pasada y esta noche espero ponerles ya la grabación de este momento. Aquí tienen ustedes las diapositivas que acabamos de revisar la mayoría y vamos a revisar las que me faltó la próxima clase. Los 2 deberes que ya entregamos y el nuevo deber, ¿no? La especificación, leer el capítulo 2. Segundo, resolver los ejercicios del capítulo 2. Solamente estos que están aquí marcados y subir el archivo con el nombre respectivo. Solo vamos a tener esa tarea. Este capítulo igual mide aproximadamente 30 páginas, así es que tómense, o sea, más bien dicho, reserven su tiempo apropiado para poder hacer la lectura tranquila del capítulo y luego para poder hacer la resolución, subir al aula a tiempo, etcétera, etcétera. Entonces, eso con respecto a la tarea que queda para esta semana. Esta semana es especial y con eso termino. Es especial porque esta semana vamos a tener un taller con una persona externa que nos va a ayudar con justo esta parte inicial de cómo llegar al mínimo producto viable y también con las, digamos, con una explicación ágil sobre Scrum, digámoslo así. Entonces va a ser un taller de aproximadamente 1 hora y media de duración. El asunto es que la persona que nos va a colaborar, que es parte de Agile Ecuador, no puede entre semana. Entonces, por eso les quiero pedir como un favor especial y tomando en cuenta que los días miércoles no tenemos clase, que por favor nos veamos solamente como excepción por este tema de la disponibilidad de los invitados externos el día sábado. Entonces, la propuesta que me hace la persona de Agile Ecuador es hacerlo el sábado a las 7 de la mañana, es decir, nos veríamos por única vez este sábado de 7 a 8:30 para tener el taller con ella y con ese taller poder arrancar ya la parte de, digamos, de empezar a conceptualizar el proyecto, el producto, hasta llegar a tener un producto mínimo viable. Entonces, la pregunta es, ¿alguno de ustedes tiene complicación de poder vernos este sábado 12 de 7 de la mañana a 8:30 para tener este taller? Y si no, ayúdenme por favor con sus likes para yo poder. Yo Sí. posiblemente tenga complicación, pero veremos. Es que lo que pasa es que se acuerda que le había dicho que iba a ir a vacunarme en Ajá. Estados Unidos. Se supone que el viaje está para este viernes, pero con lo que le conté ayer, Tal vez entonces tengas al que final no suspender. sé, al Claro. final no sé qué pasa, entonces mañana tengo que hacerme la prueba del hisopado para ver qué pasa y depende de eso es lo que se cancela o no el viaje, pero en el caso de que si vaya, No yo podrías. puede que sí, porque yo el martes en la noche llego, pero llego ya casi a medianoche, entonces, bueno, ahí toca ver, pero creo que sí, Ya. posiblemente sí, pero veremos ahí. Ok, no pasa nada. En el peor de los casos, igual siempre hay imprevistos, conectividades, etcétera. Igual yo voy a grabar, ¿no? Ese taller. Y en el peor de los casos, es que alguien por A o B no puede asistir, pues podrá ver la grabación. Pero traten de que la mayoría de cada equipo, hasta el día sábado, ya me gustaría que ustedes hayan decidido los equipos, esté presente para que de tal manera si alguien como Francis, por ejemplo, o alguien más no puede estar por cualquier razón imprevista, los demás sí estén.
Entonces, con que la mayoría del equipo esté presente es suficiente y lo ideal sería que todos estén presentes y en todo caso los que no puedan estar, yo les comparto la grabación en el aula para que lo puedan ver a posteriori. Entonces, eso sería todo por hoy. Nos vemos entonces el día sábado. Yo ya les voy a poner un recordatorio en el chat igual para el sábado y el enlace sería el mismo que estamos usando ahorita. Así es que les agradezco muchísimo y nos vemos entonces la próxima semana. Cualquier cosa estamos en contacto y que estén muy bien. Gracias, Gracias, Inge. Hasta luego. Gracias, Inge, Hasta hasta luego. luego. Hasta Chao, luego, Inge. chao. Gracias, dije, hasta luego. Cuídense mucho.